Pues aquí seguimos y, como saben, tenemos la suerte cada 15 días exactos de tener con nosotros a alguien que nos aclara pues, lo que ocurre en la actualidad jurídica. Hablamos de Pedro Beltrán, él es el presidente de la Asociación Europea de Abogados y con él analizamos todas las noticias que en materia jurídica se van produciendo. Y hoy tenemos una de última hora que además bueno, pues, es una noticia que lleva mucho tiempo coleando, que ha dado muchísimo que hablar y que hoy vamos a analizar todas sus claves aquí con todos ustedes y con Pedro Beltrán. Pedro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches y muchas gracias, Bienvenido. Anabel, por la invitación a ti y a Información TV. Muchas gracias. Bueno, pues como siempre nosotros encantados para que nos ayudes un poco a entender esas claves de las que hablábamos de un caso que ha dado muchísimo que hablar, como es el caso Fabra. Hoy arranca ese juicio y a mí me gustaría que nos hicieras un breve resumen de lo que nos vamos a encontrar en los próximos días en este juicio. Sí, es un juicio que se ha alargado muchísimo porque la denuncia y la incoación de la causa penal fueron exactamente hace 10 años. Es un juicio que ha tenido mucha historia antes de su celebración ya, porque han pasado por el juzgado de instrucción de Nules nada menos que 9 jueces, 4 fiscales también han caído en el transcurso del proceso, ha habido fiscales que han pasado a la profesión privada de la abogacía, hubo un recurso que la abogacía del Estado presentó fuera de plazo contra el tema de la prescripción, es decir, que ha habido una cantidad de incidencias enormes en este proceso. Carlos Fabra ha hecho todo lo posible por no sentarse en el banquillo de los acusados y por alargarlo el máximo. Él decía que como había ganado las elecciones, los ciudadanos ya le habían absuelto, lo cual significa una interpretación un poco errónea de lo que es la justicia. Una interpretación que hacen muchos políticos, ¿verdad, Sí. Pedro? Esto de, bueno, a mí me tiene que juzgar el ciudadano y como el ciudadano me ha vuelto a votar, eso quiere decir que he salido absuelto, pero no es exactamente así. Una cosa es, bueno, pues la opinión que tengan los ciudadanos y la forma en la que la plasmen en las urnas, y otra las cuentas con la justicia que tengan los políticos a las que tienen que rendir, ocurra lo que ocurra en las urnas. Sí, además esto a veces hay políticos que les cuesta entenderlo. Las listas no son abiertas y se personan partidos, se presentan partidos, Claro. no personas particulares. Berlusconi es muy claro en este sentido, también de máxima actualidad, que hace esa misma interpretación que señalas tú. La cuestión es que Fabra ha alargado lo máximo posible y lo más significativo de estos días es que el presidente, Alberto Fabra, que al parecer no tiene ninguna relación familiar con Carlos Fabra. Digo al parecer porque, consultado el tema a través de Internet, hay versiones diferentes. Es decir, hay un diccionario de políticos valencianos donde dice que sí que son primos lejanos, pero parece que el criterio mayoritario es que no, que es una simple coincidencia de apellidos. Pues bien, el presidente de ¿Hay un diccionario de políticos valencianos, Pedro? Yo lo he visto en Internet, no lo conozco ese Te iba a decir libro, que te lo libro. trajeras el próximo día, porque no deja de ser curioso. Sí, imagino que con tantas publicaciones que hay, ¿por qué no una de este tipo? Bien, pues el presidente de la Generalitat Valenciana, que también se llama Fabra, se ha hecho una foto anteayer diciendo que le daba toda su simpatía y apoyo. Claro, esto es un rasgo bastante extremo, la postura que ha tomado, porque Carlos Fabra, el otro Fabra, está imputado y se le piden 13 años de prisión, no por cualquiera, lo pide el Ministerio Fiscal, que es parte del Estado también. Es un tema muy polémico porque ya también hace unos años, en 2008, Rajoy declaró que Fabra era un ciudadano ejemplar. Claro, es bastante curiosa también esta interpretación de ser alguien ejemplar cuando se le están pidiendo 13 años de prisión por cohecho, falsificación y fraude fiscal. El Ministerio Fiscal pide también 2 millones de euros de indemnización por el tema del fraude fiscal. También está imputada su esposa. Y lo más curioso es que el denunciante, porque esto es una saga que daría para una telenovela o una película bastante interesante, no sé si sabes que el que da origen a todo el caso, el que denuncia, resulta que está en prisión por violar a su exmujer. Y entonces está también en el juicio hoy, que empieza hoy en Castellón, pero lógicamente es testigo denunciante que da inicio a la denuncia con la que nace el proceso. Bien, un tema realmente muy complicado. Muy complicado, y en cuanto a la resolución creo que hay muchas pruebas que pueden hacer que la sentencia sea condenatoria para Fabra. Había un problema con la prescripción
quizás interese a los telespectadores explicarles un poquito lo Yo que es la creo que prescripción. sí, Pedro, porque a veces no entendemos cómo gente que ha cometido un delito, pues se le juzga, se le descubre y se le juzga a lo mejor años después y no hay posibilidad de condenarle por ese delito, porque ese delito ha prescrito. A mí me gustaría que esto lo explicaras bien, porque ya que tenemos un espacio que pretende ser didáctico, aparte de análisis, los telespectadores creo que les interesaría mucho saber en qué casos prescribe un delito, cuáles son los márgenes de tiempo en cada momento. Sí, entender lo que es la prescripción no solo es la prescripción del delito, sino me gustaría explicar muy brevemente la prescripción en general. La prescripción es una institución jurídica que significa que por el transcurso de un plazo ya una determinada obligación no se puede exigir. Lo que más conocemos es Hacienda. Es decir, pasan 4 años y 6 meses, 5 años, según los casos, no se ha pagado un impuesto y ya Hacienda no te puede exigir el pago de ese impuesto. Otro, por ejemplo, muy interesante para los telespectadores, arrendamientos urbanos, pago de rentas arrendaticias de un inmueble que no se ha pagado, no se ha podido pagar el alquiler, en 3 años ya no se puede exigir. Accidentes de circulación, imputaciones de negligencia, 1 año y ya no se puede exigir. Bien, en los delitos y en el tema concreto de Fabra, muy relacionado también con el famoso caso Bárcenas, hay una prescripción que se aduce por parte de Fabra, y en el caso Bárcenas se considera ahora por Hacienda, noticia muy reciente de ayer, que también está prescrito, el tema del fraude fiscal o las cantidades recibidas en dinero negro, que también están asociadas con el fraude fiscal. ¿Cómo? Porque han pasado, vamos a decirlo en regla general, aunque esto tendría bastantes excepciones, si no se haría muy largo, 5 años podemos establecer el plazo de prescripción para determinados delitos o para este tipo de delitos. Desde que tú lo cometes, si no te presentan denuncias, si no se apertura procedimiento penal y pasan 5 años, el delito está prescrito. Es absurdo porque se llega a juzgar, se llega a celebrar juicio y luego se declara que está prescrito. En muchas ocasiones es así. Claro, lo que le molesta a los ciudadanos y sorprende es que en casos muy complejos se declare esta prescripción. ¿Forma de solucionarlo? Pues aumentar los plazos de prescripción y decir que determinados delitos no prescriben. Por ejemplo, ¿cuál el delito de corrupción, que no debería prescribir. ¿Cuál no prescribe? Bueno, pues los delitos, por ejemplo, contra los nazis, por ejemplo, de propaganda, de este tipo. Un caso muy reciente que tenemos ahora en España también es que Argentina pide la imputación de determinadas personas por las torturas en la época franquista. Bien, pero hagamos que los delitos de corrupción no prescriban. Sobre todo, si queremos ser realmente serios con la corrupción, establezcamos una ley que diga los delitos de corrupción que cometen los políticos no prescriben, podrán ser juzgados. ¿Qué ha pasado, Pedro, con esos sobresueldos que presuntamente recibían políticos de alcance nacional? ¿Han prescrito? Según información de ayer de Hacienda, según un informe de Hacienda, se considera que están prescritos, porque son anteriores al año 2007 y están prescritos. Hablamos sobre sueldos que recibía Aznar y otros políticos, Bueno, digamos presuntamente, vamos a decir presuntamente. Lo he dicho al principio, el presuntamente del principio ya sirve para todo lo que hablemos de ahora en adelante. Aznar, Rajoy y todos los altos cargos del PP, al parecer recibían sobresueldos porque están en todas las anotaciones de Bárcenas. Muchas de esas anotaciones se han dado por buenas, se han probado que son verdad, pero no podrán ser nunca condenados ni Aznar ni Rajoy por ese tema de los sobresueldos porque está prescrito. Y además, aparte, otra razón adicional es que para que sea delito hace falta que sea una cantidad de fraude fiscal superior a 120.000 euros al año y tampoco cubre ese parágrafo de 120.000 euros al año. O sea, no cumple esa condición, con lo cual no se les podrá imputar por esto. Otra cosa es ya que va a ocurrir con las demás incidencias colaterales y los delitos que se están cometiendo todavía, porque se ha aperturado causa
por la famosa destrucción de los ordenadores, de las pruebas de los ordenadores. Eso hay una causa nueva, recién abierta, sí. Con lo cual, bueno, habrá que ver quién es el responsable. El presidente del gobierno, Rajoy, tuvo la amabilidad de ofrecer una entrevista a la cadena Bloomberg. Aquí en España no ofrece entrevistas nunca, por lo menos que yo sepa, pero la cadena Bloomberg de Estados Unidos le ofreció, bien, creo que sería una excelente contigo, le ofreció una entrevista y declaró, cuando fue preguntado, porque claro, ahí fue preguntado y repreguntado, que él no sabía nada de eso, que él no tenía ni idea de lo del robo de los ordenadores, o mejor dicho, la destrucción de las pruebas de los ordenadores, pero vamos, alguien lo habrá hecho y eso también es delictivo porque se ha borrado ahí una información. El juez requirió que se mandaran los ordenadores y lo que hace el Partido Popular es mandarlos vacíos, que es de risa realmente, claro. Es decir, los manda sin ninguna información dentro. Ahí tienen ustedes el ordenador, me han pedido el ordenador, ahí está. Bien, esos son temas que todavía se tendrán que dilucidar, pero lo que tú planteas de los sobresueldos, el informe de Hacienda presentado ayer dice que esos sobresueldos en cualquier caso están prescritos. Es decir, que bueno, no se les podría juzgar ni condenar por esta cuestión, pero quizá, Pedro, no sé qué opinas, pero quizá en este caso serían los ciudadanos quienes tendrían que juzgar estas prácticas. Los ciudadanos y el Parlamento en una comisión de investigación. Yo creo que una cosa es la responsabilidad política y otra cosa es la responsabilidad penal. No es posible que a un político... Y la responsabilidad moral, que en este caso creo que sería exigible a los políticos y que cada vez la tenemos más olvidada, sobre todo ellos. No es posible que un político sea absuelto diciendo ha cometido el delito pero está prescrito y diga bien, he ganado. No, eso no es tampoco correcto. No, es decir, correcto, no has ganado, es decir, has ganado judicialmente. Eso puede servir para un ciudadano normal, pero no para un político. El caso Fabra es particularmente escandaloso porque es un señor que ha estado ahí hasta hace un año, que ha sido un alto cargo del PP, presidente de la Diputación de Castellón, fue él el que puso a Camps, fue el que puso a Fabra después, ha sido el que ha controlado todos los hilos de la Generalitat Valenciana, bueno, empezando por Zaplana incluso, durante todos estos años, máxima autoridad en la Comunidad Valenciana, y es escandaloso porque esas cifras, y no sacar apenas dinero de la cuenta, como nuestro expresidente de la Diputación, Ripoll, durante 4 años no sacó ni un euro de la cuenta corriente. Claro, evidentemente son cosas que llaman muchísimo la atención, pero ahí está el presidente del puerto ahora, ¿no? Quiero decir, son gente que permanece, que sigue, porque son profesionales de la política, pero es una vergüenza, la imagen es absolutamente lamentable. Y sinceramente espero que la sentencia en el caso Fabra, ya que ha tardado tantísimo, sea por lo menos justa, y por fin empecemos a tener sentencias, porque es que los casos se eternizan, pero qué pocas sentencias hay. No hay sentencias. Sí, siempre hablamos de imputación. En el momento en que empiecen a salir todas, Pedro, nos vamos a ver colapsados. Sí, vamos a tener que hacer más doblete sesiones. Y triplete en el programa para poder analizarlas. Bueno, luego la recurrirá, además, el recurso suspenderá el ingreso en prisión, con lo cual pues seguiremos entretenidos con la información jurídica, porque el recurso va al Tribunal Supremo, que está paralizado, y no sé, a lo mejor se muere antes. No se acaba Yo lo que nunca, me planteo Pedro, mucho es porque este señor lleva gafas. Porque está siempre con gafas oscuras, bueno, y eso es de los mafiosos. He buscado y parece que perdió un ojo de pequeño, pero aún así, estar con gafas todo el tiempo, no sé. No me parece a mí que eso sea muy brillante. No creo sé que, yo, creo que hay otras soluciones. Tampoco le gusta. Tampoco. Seguro que hay gente que ha perdido un ojo y no está con gafas oscuras todo el tiempo. En fin, habrá que preguntarle al propio Fabra cuando le veamos por aquí. Sí. Le preguntaremos de tu parte. Pedro, gracias una vez más por ese análisis de la actualidad jurídica. Te esperamos dentro de un par de semanitas, dentro de 2 miércoles, para seguir analizando este tipo de noticias que salen en la prensa y que a veces las leemos y no alcanzamos a entenderlas bien. Pues muchas gracias a ti y gracias a Información TV, muy amable, gracias. Gracias, Pedro. Bien, pues dejamos la actualidad jurídica, nos vamos a publicidad y a la vuelta vamos a hablar de moda. Hasta ahora.